El otro día subí la guía de simulación, que es cortita y es más, algunas cosas para practicar con el R y otras, bueno, a mano. Y subí el cronograma, no sé si lo vieron porque me olvidé de avisarles, pero en cronograma subí el cronograma de la segunda parte. Lo que sí, hay dos feriados que, como obviamente a esta altura de la vida me olvidé que existen los feriados, puse cosas, pero uno es el lunes que viene, ¿sí? Pero eso es una clase que va a estar en YouTube, así que eso lo vamos a dejar. Sí, es la próxima clase, de hecho, es la clase 19, que la estoy grabando y la voy a subir ahora. Espero subirla más tardar en el fin de semana. Así tienen tiempo de organizarse. Como, por más que sea feriado, como es una clase para dar por YouTube, que la pueden ver cuando quieran, la voy a dejar esa. Después hay una clase el 7 de diciembre, que entiendo que es feriado puente, eh, que esa sí era una clase que, bueno, no sé si la voy a llegar a grabar o no. Seguramente sí la grabe y si es así la voy a dejar. Pero si se fijan, figura después del segundo parcial. ¿Sí? Eso quiere decir que ese tema no, o sea, estuve haciendo la cuenta de que hasta dónde llegamos y el último tema que vamos a ver para el segundo parcial es series de tiempo. Pasa que van a ser varias clases, van a ser 3 clases teóricas de series de tiempo. Podemos ver todo lo introductorio, series estacionarias y series no estacionarias, o sea, hay bastante para ver. O sea, yo le calculé que van a ser 3 clases teóricas, ya sean grabadas o sean en vivo, pero van a ser 3 clases. Así que eso, lo de la clase, después lo de modelos lineales generalizados, mi idea sería que quede para final. Y para tema, para que entre, para quienes tengan que dar final. Después vamos a ver cómo lo organizamos, pero bueno, la idea es que si es un feriado no va a ser una clase en vivo seguramente. ¿Sí? Más allá de la fecha igual lo vemos. No sé si hay alguna duda con eso. Tarea para final, no para recuperatorio. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. Eh, bien. Entonces nos quedaría, bueno, no sé si tiene si quedó algo pendiente, alguna duda de la guía anterior, de la 4. ¿Sí? O sea, los temas que tendrían para el parcial entonces serían eh, modelos de nacimiento-muerte, procesos de nacimiento-muerte, digo, simulación y toda la parte de series de tiempo, que son varias cosas que vamos a ver. ¿Sí? Esos serían los temas del segundo parcial. O sea que son 3 guías. Son 3 guías exactamente, guía 4, 5 y 6. Sí. Salvo que termine decidiendo desdoblar la guía, porque la estoy armando la de series de tiempo. Pero en principio sería 3 guías. Le pasa que una guía va a ser larga. No sé si hay alguna pregunta de algo previo. Si no, podemos hablar de simulación, o sea, bueno, consultas de la parte de simulación. Lo que vimos es una introducción a la simulación. Si a alguien le interesa leer más detalles, o sea, vimos un poquito de cómo generar números uniforme 01 y un método para pasando del uniforme 01 pasar a otra cosa. Existen muchos otros métodos, muchas otras cosas. Existen métodos específicos para simular variables normales, o sea, para normales bivariadas, hay de todo. Si les interesa, en el libro de Ross, que está entre toda esa lista de todos esos libros que tienen ahí, que se había pasado una vez, hay un capítulo al final que es un capítulo sobre simulación que está súper completo. Es intenso, pero si en algún momento les interesa leer más sobre el tema, pueden ir a ver ahí. ¿Sí? En principio, con lo que vimos en la clase teórica, para el examen van a estar bien. Pero, por si les interesa, se los menciono. Así que bueno, escucho consultas de lo que sea. También si tienen consultas sobre Yo, R, podemos charlar un poco. sí, o sea, básicamente yo vi las clases, yo creía haber entendido las clases, pero después cuando me enfrenté a la guía me di cuenta que no entendí nada, evidentemente, porque pude hacer ponerle el 1, creo que hice el 1A, pero ya en el 1B no sé qué Bueno, carajo hacer porque intenté sacar la inversa, sacando primero la función y me quedó un integral horrible, no sé. bueno, a ver, esperen que abro la guía. ¿Qué más dicen? En los de Markov no está claro. A ver, esperen. Ahí está. En lo de Markov
arrancó, no está claro qué hacer, ok, ahora lo vemos, lo mismo, pero sin hacer, bueno, está bien. A ver. O sea, en el A hiciste la exponencial. Claro, y en el B tenés la normal. ¿Sí? Claro, pero, o sea, en el A ver si está bien lo que yo estoy pensando, ¿no? En el A yo primero saqué la función de distribución. Estamos hablando para una aclaración en el 1A, para que fíjense, estamos hablando del ejercicio que me da 5 números que supuestamente fueron generados con un uniforme 0,1, que de hecho sí lo saqué de R, con R unif, y me pide que a partir de ellos genere otras distribuciones. Y en el A es la exponencial lambda igual a 2. Sí. Entonces, ¿me decías? No, entonces yo lo que hice fue, primero planteé la función de la f de distribución. La distribución, ok. ¿Cómo es la distribución de la exponencial? Te queda 1 menos e a la menos 2t para la t mayor o igual a 0. O sea, C es 0 al principio y después es T menor a 1 cero. menos C a la menos 2t. Perfecto. Para la t mayor. Bien. Y ahí yo interpreté que hay que hacer la inversa. Ujú. Y después en la inversa, en donde decía t, le metí los valores que vos me diste y saqué esos números aleatorios. Eso es lo que hice. Exactamente. O sea, lo que habría que hacer es, por ejemplo, si queremos hacer, no me acuerdo ya con qué letras había hecho las cosas, pero hacemos que 1 menos C a la menos 2t es igual a, qué sé yo, y, si quieren, Sí. y despejamos la t. O al revés, o intercambiamos la t por la i y despejan la i. Como les guste eso, háganlo como más les guste, como estén acostumbrados a invertir. Sí. Sería 1 menos t igual a e a la menos 2i, logaritmo, menos un medio, ¿no? Sí. Sí, está perfecto. Eso es lo O que sea me que da. la inversa es esto, obviamente, para t entre 0 y 1. ¿Sí? Sí. Esa es la función. Entonces lo que tengo que hacer es, donde dice t, meter los numeritos que están ahí. Y eso me va a dar esos números con distribución exponencial. Sí, tal cual. Eso Perfecto. Hasta eso estamos bien. Ahora, en el punto B, tengo una normal. Entonces, yo lo que tengo normalmente es la función de la de densidad. Claro, que es la distribución de la normal, es la integral de eso que no la tenemos, digamos, en forma cerrada. Claro. Pero Claro, tenemos, entonces ahí me que es lo que se complicó. suele llamar phi, a veces, phi mayúscula. ¿Sí? Y eso tiene una inversa. ¿En dónde están los datos de esa inversa? ¿Están en la tabla o mismo en el software? ¿Sí? Entonces, Claro, yo busqué y usé esa phi y claro. daba como que la inversa de eso es una función de error, puede ser. Sí, es que en realidad esta ya de por sí no. Esta en realidad es esa función de error que se llama, ¿sí? De por sí esa phi no tiene una forma cerrada, por eso tenemos la tabla, de hecho, ¿sí? Y la inversa sería como la tabla de cuantiles, la que uno busca las probabilidades y me da los cuantiles. Eso hablando de una tabla, ¿no? Como si en estadística, exactamente. Es como cuando buscan en la tabla cuál es el que acumula 0,95. Bueno, es eso lo que hay que hacer. Ya sea con una tabla o ya sea con la aplicación o con el R, ¿sí? Entonces, si lo quieren en R, por ejemplo, lo que podrían hacer es para buscar los cuantiles en R tienen que usar QNorm. O si no, lo pueden hacer con la aplicación o con la tabla, ¿sí? QNorm es la normal 0,1. Acá yo pido normal 0,1, así que todo bien. QNorm, si yo no le aclaro nada de los parámetros, es la normal 0,1, sino el segundo y el tercer parámetro son la media y el desvío, ¿sí? Y acá lo que va son precisamente las probabilidades, que serían básicamente esos números entre 0 y 1 que tenemos generados. O sea que en R, simplemente si acá escriben un vector con esos números, con esos 5 números, les va a dar directamente los resultados. O sea, no hay una manera de hacer la cuenta de hacer la inversa. ¿Sí? Hay que hacerlo directamente con la información de la tabla o de las aplicaciones que nos dan precisamente la inversa de la distribución normal. En la aplicación sería... Que vos buscas como cuando buscas el que acumula tanto. ¿Sí? Vos vas a Ok, querer... pero ¿y el que acumula derecha o izquierda? Y a izquierda sería. Porque si lo haces a derecha te va a dar también, pero es a izquierda. O sea, por ejemplo, el primero 0,13, el primer número, bueno, vos tendrías que buscar el que acumula 0,13 tanto.
este valor es el que te va a salir. Ok. ¿Se entiende? O sea, sería como que la X sea menor a la X chiquita. Claro, exactamente. Que la X sea menor a 0,13. No, la X, no, claro, la X menor o igual a X chiquita tiene probabilidad 0,13. ¿Se entiende? Ah, ok, yo tengo que sacar los valores de X. No, o sea, esa es la probabilidad. Claro, estas son probabilidades. Por eso en R usaríamos Q, que acá lo que lleva son probabilidades, pues son los cuantiles, son los valores de X. Perfecto, listo. La Q es por- Bueno, en este por caso, cuantía. por ejemplo, en el Probability Distribution me da menos 1,12 y pico. Sí, tiene sentido. O sea que ese sería el primer número que estaría generando. Ok. Después viene un 0,26, por ejemplo, lo mismo, te va a dar, bueno, menos 0, algo, calculo. ¿Se entiende? Es como que esta phi es la función de distribución de la norma 0,1, que es así, pasa por 0,5 y acá tiende a 1. Es como que nosotros estamos metiendo el 0,13 y estamos viendo a qué valor le corresponde el 0,13. Bien, ¿Se perfecto. entiende? Sí. Ahora sí entiendo. Y después con respecto a, por ejemplo, no sé, en el otro punto que te pide la de la Bernoulli, ahí me compliqué un poco porque no lo entendí bien en el video lo del caso discreto, me mareé. Bien, lo que decíamos en el caso discreto es que en una Bernoulli 2/3, que es lo que me pide acá, tendríamos una distribución que es 0 hasta el 0. La probabilidad de 0, ¿cuánto sería en una Bernoulli 2/3? ¿Cuál es la probabilidad de 0? Un tercio, ¿no? Porque sería 1 menos p. O sea que un tercio sería la probabilidad de 0, así que acá tendría que saltar un tercio hasta el 1. ¿Sí? Esto supone que es en el 1. Y obviamente saltan los 2 tercios que faltan y llega hasta 1. ¿Sí? Supongamos que esto es 1 y que esto es un tercio. ¿Ok? Entonces lo que estábamos diciendo es, acá cómo sería tomar la inversa, es bueno, si me cae algo entre 0 y un tercio, me da 0. Y si me cae algo entre un tercio y 1, me da 1. Eso sería básicamente. Entonces, por ejemplo, el 0,13, ¿dónde cae? ¿Acá abajo o arriba? El 0,13. Arriba. No, perdón, abajo, No, 0,33. 0,33, ¿no? Así que el 0,13 cae Sí. acá, listo. El 0,13 le corresponde al 0. O sea, el Bien. primer número que generamos es 0. Al 0,26 que viene después, También. 0. 0,17, Ese Cero. 0 también. 0,90 Ahí va 1. y 0,61, ahí va 1. Obviamente, acá uno dice, le puede parecer raro que hayan salido más ceros que 1. Bueno, son 5 observaciones, ¿no? Se supone que de los grandes números, si uno hace 1000 observaciones, aproximadamente, entre 1000, aproximadamente un tercio van a caer acá y 2 tercios van a caer acá, por la ley de los grandes Perfecto. números. Pero bueno, acá son 5, ¿ok? Pero si lo hacen con muchos, lo más probable es que un tercio caigan acá, aproximadamente, y alrededor de 2 tercios caigan acá, con lo cual voy a tener aproximadamente un tercio de ceros y 2 tercios de unos, que es básicamente lo que quiero. ¿Se entiende cómo Perfecto. funciona? Sí, genial. O sea, lo había hecho bien, pero tenía duda, no estaba segura. Una consulta Sí. muy tonta. ¿Cómo anoto? Porque yo con Vietri lo anotaba de una forma, pero vos usas normalmente otra anotación distinta. Sí. Para, por ejemplo, a ese 0,13, lo que tenemos que sacar en la normal, ¿cómo anoto la acumulada? ¿Cómo lo escribís? ¿Como una F? No, a ver, lo podés poner de dos. O sea, el 0,13 o el valor o el de abajo, o el que sale acá. No, o sea, ¿cómo se pone con el primer número? ¿Cómo lo escribirías, digamos? El menos 1,12, digamos. Sí. Mirá, acá tenés dos maneras. Si le llamamos phi a la función de distribución, esto Ok. sería phi a la menos 1 de 0,13. Esa por ahí es la más simple. Si querés usar la notación que venimos usando con la z, que es la que vimos para los intervalos y para los test, ahí yo le llamo, como está en mi apunte, le llamo z alfa al que acumula alfa a la izquierda, a la derecha, perdón.
costumbre que me digo que tengo de exactas y porque hace que algunas fórmulas, en vez de que haya que se pueda escribir alfa en vez de 1 menos alfa sobre 2 en vez de 1 menos alfa sobre 2, pero es una pavada en realidad. Y en ese caso, este menos 1,12 sería, también tenés dos maneras en realidad, puedes decir que si es el que acumula 0,13 a la izquierda, es el que acumula 0,87 a la derecha, o sea que sería Z0,87, o más fácil, por la simetría de la normal respecto al 0, menos Z0,13. Perfecto, listo. Todas esas maneras son posibles. Listo, genial. Entonces, esa letra, digamos, rara que vos pones sería la inversa. Phi mayúscula. Ok. Sería, o sea, phi mayúscula sería la función de distribución de la normal 0,1 y phi, entonces esta sería la función inversa. ¿Sí? Perfecto. No me llegó tu mail, Juan Pedro. O se me... A ver si tengo abierto el mail y lo busco. Perdón, porque... Perdón, anda el micrófono. Sí, te lo mandé ayer, creo. Nada, justo se me superpusieron las materias y me cayó el mismo día del examen de Macro 2. Es que no tengo, espera que me fijo en spam. Perdonen, chicos, por la interrupción, ¿eh? ¿Sabes que no lo tengo? Me lo reenvías, así chequeo ahora si me llega, porque no me llegó. Dale, ahí te reenvío. Y así chequeamos y luego te paso de vuelta el mail. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Hay alguna duda con esto, el método de inversión? No, con esto súper claro ahora. En el video les hice un ejemplo un poco más cuentoso para que sacarles también un poco el miedo a las cuentas. Pero bueno, acá obviamente este no podía hacer ninguna cuenta. Con el O sea, lo de la función partida. Claro, el de la Laplace. Perfecto. Una pregunta para la de la Bernoulli. Si Sí. hubiese sido justo un tercio, 0,33 periódicos. Y primero que, no, primero que técnicamente ¿cómo se llama? En la computadora nunca te puede dar un tercio justo porque el desarrollo binario de un tercio es una pavada lo que estoy diciendo, pero el desarrollo binario de un tercio es infinito, así que nunca en realidad en la computadora te vas a tener exactamente el número de un tercio, vas a tener siempre un poquito más, un poquito menos. O sea que si querés ahí te resolví el problema en este caso. Pero si fuera 0,25, que sí puede ocurrir, la verdad que no importa. O sea, hay que tomar una decisión, por eso digo, acá uno tendría que escribir qué cosa. Bueno, que las X, ¿cómo las voy a generar? Las voy a generar como 0 si, llamémosle U a las que son uniformes 0,1. 0 si U es menor o igual a un tercio, por ejemplo, y 1 si U es mayor a un tercio. Ahora, teniendo en cuenta que la distribución de U es uniforme y es continua, la verdad es que la distribución de X va a ser Bernoulli independientemente de que vos pongas el igual acá o acá. ¿Sí? Tomás, elegís uno de los dos y listo. ¿Sí? O sea, Perfecto. lo fijás de antemano, obviamente, y después seguís con eso. O podés decir, bueno, no sé, genero otra y hago con probabilidad de un medio una cosa, con probabilidad de un medio otra. O lo rechazo directamente, podría ser otra opción y genero otro número. Hay miles de cosas que se pueden hacer, pero la verdad que desde el punto de vista teórico no cambia nada porque es continua la distribución. Genial, y me quedó claro lo de R también. ¿Cómo? Me quedó claro también lo de R, que nunca va a ser exacto. Claro, sí, eso, no sé si vieron algo si hicieron numérico y hablaron algo de números de máquina, pero bueno. Bueno, no importa. ¿Qué más? Después ponele en el 2 y en el 3, bueno, es un poco lo que creo que decía Juana al principio, ¿no? Que obviamente es fácil sacar el A del 3 y del 4 porque es algo que ya hicimos en... Sí, o sea, la parte teórica es un ejercicio de Markov, ¿no? Es básicamente para comparar con los resultados de la simulación. Claro, pero no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer en R. O sea, por ahí no es difícil el código, pero no entiendo lo que tengo que hacer. A ver, pensemos eso y después si hay dudas con cómo sería el código, de última pongo R y lo vemos. Pero veamos cuál sería el algoritmo, básicamente, cuál sería el procedimiento. A ver,
En un segundo, que chequeo lo de Juan Pedro. No, el mail es el de... No, el mail es el de... El que figura... debería ser el desde el que le llega, pero si no, mandámelo a Alejandro Nasif todo junto, @yahoo.com.ar. Porque no sé por qué a ese no me llega. Mandámelo a @yahoo.com.ar y Alejandro Nasif todo junto. ¿Ok? De nada. Entonces, veamos un poco cuál sería el algoritmo, digamos, cuál es la idea de lo que hay que hacer. Y también cuál es el sentido. ¿Sí? Esos dos ejercicios apuntan a dos cosas distintas. En un caso, medio que por ahí deberían estar... Los puse en el orden que quería. ¿Sí? En el primer ejercicio, en realidad, no apunto a analizar lo que vimos en clase de la ley de los grandes números para cadenas de Markov, sino que nosotros tenemos una cadena de Markov donde la variable x2 tiene una cierta distribución, ¿no? La distribución, de hecho, la pueden buscar porque saben Markov. De hecho, queda P de 2. ¿Alguien lo hizo? Yo no le hice la cuenta. Da 0,6466 y 0,3533. 66, 0, 35, 33. Sí. Le pongo un 4. 34. Le pongo un 4 para que me dé 1. Bien. Entonces, eso es lo que da P2. O sea, x2 es una variable con esa distribución. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer es generar simular muchas observaciones independientes de x2. Acá no es la ley de los grandes números para cadena, que sería lo del punto 3, sino que es simplemente simular muchas veces x2. ¿Cómo simulo muchas veces x2 sin hacer... A ver, habiéndose hecho cuenta cómo simulo muchas veces x2, igual que antes, ¿no? O sea, bueno, primero hay que elegir valores para los estados. A ver si le llamo 1 y 2, 0 y 1, ¿cuánto? ¿Sí? Supongamos que a los estados les llamo 1 y 2. O sea, el rango, pongámosle 1 y 2. O, no, 0 y 1. Hay un error ahí en la guía porque creo que habla de 3 elementos. Yo ahí ya me mareó cuando habló de 3 elementos. 0, 1 y 2. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es x0, x1, x2. Obviamente sigue la cadena, ¿no? Pero yo me estoy enfocando en la distribución de x2. Lo hice con x2 para que sean interesantes las cuentas y no cambie mucho, pero digo, porque acá estamos todo muy chiquitito, pocos estados para que se pueda hacer fácil. Pero la idea, ¿cuál es? Yo tengo la distribución de x2, que es esta. Si es 0 con esta probabilidad, 1 con esta probabilidad. O sea, si yo quisiera ahora, sabiendo esto, simular x2, lo hago como hicimos recién con el Bernoulli. ¿Estamos de acuerdo? O sea, genero los uniformes 0, 1 y con esta probabilidad lo mando a 0 y con esta probabilidad lo mando a 1. Eso lo podría hacer. ¿Sí? La intención de este ejercicio es ver cómo podría hacer yo primero para simular x2 sin saber esto. Porque está bien, si es 2 es una cosa, pero si es un número más grande por ahí es más difícil la cuenta. O sea, sin tener esta información, ¿cómo podríamos simular x2? Muchas veces en forma independiente. Es decir, simular x2 una vez y que me dé algo. Simular x2 otra vez y que me dé algo. Simular x2 otra vez y que me dé algo. Simular x2 otra vez que me dé algo. Etcétera. ¿Pero esa simulación de x2, de dónde sale? ¿De un uniforme o de dónde sale? La pregunta es justamente, ¿cómo hago para simularlo sin usar esto? Sin saber esto. Obviamente lo que vamos a querer concluir después es que por la ley de los grandes números, estas muchas simulaciones, aproximadamente yo voy a tener que tener un 64% de ceros y un 36% de unos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora charlamos de cómo simulo x2. Pero si yo logro simular la distribución de x2 de alguna manera, sin usar esta info, la proporción de ceros tiene que ser aproximadamente esta y la proporción de unos tiene que ser aproximadamente esta. ¿Eso estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces esas son las 100.000 simulaciones que les digo que hagamos de x2. Ahora, ¿por qué habla de longitud 3? Bueno, porque la única manera que yo tengo de simular x2 sin conocer cuál es la distribución es arrancar en x0 y ir generando los valores de x2 como indica la cadena. ¿Cuál sería el algoritmo? Primero tenemos que la distribución inicial es 2/3, 1/3. ¿Sí? Con lo cual, lo primero que voy a hacer es simular x0. ¿Cómo simulo x0?
La distribución de x0 sí la tengo, es un dato. Si quieren es una Bernoulli 2 tercios, ¿no? Perdón, es una Bernoulli 1 tercio. Espera que chequeo. Ahí llegó. Después lo miro. Listo. Fíjense que la distribución si le tomo rango 0,1, ¿no? La distribución de x0 es una Bernoulli 1 tercio, ¿no? Entonces, ¿cómo simulo x0? Simulo x0. Simulás primero los valores de la uniforme y según los valores del uniforme le vas poniendo los valores. Exactamente. Hago una uniforme 0,1, U con uniforme 0,1, y después hago x igual, 0 con probabilidad 2 tercios, 1 con probabilidad. O sea, 0 si la U me da menor o igual a 2 tercios, 1 si me da mayor a 2 tercios. ¿Sí? Lo mismo de antes. ¿Ok? Y con eso me genero un x0. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí lo puedo hacer porque la distribución de x0 la tengo. La que no tengo es la de x2, ni la de x1. Ahora, ¿cómo para x1? Bueno, la otra información que yo tengo es la matriz de probabilidades de transición. Que es 0,5, 0,5. Perdón, tengo una pregunta. Sí. ¿Dijiste 0 menor o igual a 2 tercios y 1 mayor a 1 tercio? A ver, No pensemos un minuto. Tengo que poner acá 0 si es U menor o igual a, piensen que la acumulada es, en 0 acumulo 2 tercios, que es la probabilidad de 0, ¿no? Y después acumulo 1 tercio en 1. O sea que sí, sería, si U es menor a 2 tercios, o menor o igual, lo que sea, y 1 si U es mayor a 2 tercios. Entonces, voy a tener de 0 a 2 tercios es la probabilidad de que me dé 0, y de 2 tercios a 1 es 1 tercio la probabilidad de que me dé 1. ¿Se entiende? Está perfecto. ¿Sí? Te había escuchado mayor a 1 tercio y dije no tiene A lo sentido. mejor lo dije, la verdad no me acuerdo, puede ser. Pero no, sería más menor, sería con 2 tercios, claro. Y después tengo la matriz de probabilidades de transición. Entonces, a ver, ¿cómo voy a hacer? Yo, después si quieren lo hacemos en el R, pero por ahora puedo simular con un dado, ¿sí? Si sale menor o igual a 4, sería, menor o igual a 4 tiene probabilidad de 2 tercios. O sea que podemos usar 1, 2, 3, 4, me da 0, 5 y 6 me da 1. Entonces tengo un dado, simulo x0, primera vez. Me da 2. ¿Sí? Si me da 2, me dio 0. ¿Ok? Ahora que x0 dio 0, ¿cómo simulo x1? ¿Cuál es la distribución de x1 condicional a que x0 dio 0? Me mataste, no, yo no tengo ni idea. Pero, ¿no sería 0505? Exactamente. Es 0505, ¿lo ven? ¿Por qué? Sí. ¿Sí? Entonces, si x0 me dio 0, la distribución de x1 es 0,5, o sea, esto sería 0,1, 0,1, ¿no? Si x1 me dio 0, si x0 me dio 0, perdón, x1 va a ser 0 con probabilidad 0,5 o 1 con probabilidad 0,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago? Giro la moneda. Cara 0, seca 1. Cara. Obviamente no tienen la moneda, generen números aleatorios en R, pero digo, cara es 0, entonces x1 me da 0. ¿Sí? Como x1 es 0, ¿cuál es la distribución de x2 condicional a que x1 es 0? 0,5, 0,5. Tiro de vuelta la moneda. Seca. Seca es 1. Listo. Simulé x2 una vez. O sea, pero tuve que hacer esta cosa de longitud 3 para llegar a este x2. ¿Se entiende? Estos números no me importan. Porque yo lo que estoy en este ejercicio, en el otro vemos, pero en este ejercicio lo que me interesa es simular x2. Estos números no me importan, pero los necesité para llegar a simular x2 siguiendo el proceso, siguiendo la distribución que tiene según el proceso. Será o sea, en x1 lo que haces es condicionás, dado que estás en x0, cuál es la probabilidad de llegar a x1. Perfecto, Exacto. y te da 0,5. ¿Qué pasa si yo generaba x0
de esta manera y me daba, por ejemplo, genero un número uniforme. Me da 0,7. Entonces cae acá, x0 me da 1. Si x0 me da 1, ahora estoy acá. Entonces tengo que generar x1 con qué distribución. 0 con probabilidad 0,9, 1 con probabilidad 0,1. ¿Sí? Que es una Bernoulli de vuelta 0,1. Una Bernoulli 0,1, claro. ¿Qué hago? Bueno, genero un número, o sea, hice lo del lado de la moneda porque los tenía a mano y porque no tenía abierto el R, pero digo, genero un número aleatorio. ¿Sí? Esto no lo vas a hacer uno por uno, obviamente, porque además lo quiero hacer 100.000 veces. Después pensamos en un código que funcione, pero la idea, si lo hiciéramos a mano, yo podría, de hecho voy a abrir el R si lo tengo abierto. Alguien que me genere un número aleatorio en R, un 0,1. R unif 1, pongan. ¿Sí? Si me da menor o igual a 0,9, voy a asignar 0. Y si me da más que 0,9, voy a asignar 1. 0,85, perfecto. Es menor o igual a 0,9, así que le pongo 0. ¿Ok? Como me dio 0, ahora estoy acá. La distribución de x2 condicional a que x1 dio 0 es 0,505. Tirame otro. Juan Cruz, por favor. Te la estoy haciendo complicada igual, ¿no? Porque 0,55, perfecto. Como es 0,505 me dio más que 0,5, así que le asigno 1. Listo, x2. La segunda formulación para x2 es 1. ¿Ok? Esto lo voy a repetir 100.000 veces. Necesariamente voy a tener que generar x0 y x1 para llegar a generar x2. Pero esos valores no me interesan. Lo que yo obtengo son 100.000 observaciones con esta distribución, la de x2, sin saber que la distribución es esta. ¿Se entiende? Y son 100.000 observaciones independientes, porque en realidad yo acá empiezo siempre de un número que es independiente de los anteriores. Obvio que este no es independiente de este, ni este es independiente de este, pero cada uno de estos son observaciones independientes. ¿Lo ven? Sí. La ley de los grandes números, yo sé que la ley de los grandes números habla de promedios, eso no lo dije en la clase. La ley de los grandes números dice que raya converge en probabilidad o casi seguro que sea a mu. ¿Sí? Pero eso se puede convertir fácil en proporciones, porque en realidad si uno usa las funciones indicadoras, el promedio de las funciones indicadoras es la proporción muestral y la esperanza de la función indicadora es la probabilidad de cada estado. O sea, se puede mostrar fácil que pensarlo en promedios y pensarlo en probabilidades es lo mismo. ¿Sí? O sea que es como decir P raya de un estado, ¿sí? P raya del estado I converge en probabilidad a la probabilidad del estado I. ¿Sí? O bueno, sí, a la probabilidad del estado I acá, en este caso. ¿Se entiende? Entonces tengo observaciones independientes, ley de los grandes números, la de siempre. Si yo veo qué porcentaje de estos o qué proporción de estos son ceros, me tiene que dar aproximadamente este número. Si veo qué porcentaje de estos son unos, me tiene que dar aproximadamente esto. ¿Se entiende la idea? O sea, ¿se entiende lo que debería pasar? Sí, o sea que ahí para sacar la proporción lo que tenés que hacer es sumar toda la columna de x2, dividirla en esa cantidad y me va a dar la proporción de unos. Eso me va a dar la proporción de unos, exactamente. ¿Sí? Si quieren la proporción de 0, bueno, pueden obviamente poner ser 1 menos. ¿Sí? También lo que se puede hacer en R, por ejemplo, es lo siguiente. Si ustedes van a tener, supongamos, el vector X, que va a ser un vector de longitud 100. ¿Sí? X va a ser 100.000, digo. X va a ser tipo 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Pero van a ser 100.000 ceros y unos. Algo que uno puede hacer, supongamos que esto es X chiquita, es el nombre del vector. Si yo quiero contar la cantidad de ceros, o si tuviera otro caso donde son la cantidad de 3 o de otra cosa, lo que pueden hacer es poner X igual, que es el igual de comparación. ¿Sí? Sí, que es idéntico. Claro, que si es o no es, que es un operador lógico. X igual, el estado que ustedes quieran, por ejemplo, podría ser el 0. ¿Sí? ¿Y esto qué devuelve? ¿Qué quieren? A ver. Bueno, pero nada, tenía que hacerlo. ¿Quieren que lo hagamos o se imaginan cómo hacerlo? Ahora, vamos.
Siempre que digamos juego. El código en sí todo, no sé, ni idea, Bueno, pero... vamos a jugar un poquito. Va a jugar. No sé yo. Se me ocurren muchas. ¿Hay algún video, perdón, hay algún video en YouTube de así que nos explicas la simulación en R o no? De simulación no hice ninguno, pero básicamente, digamos que ahí con las clases que subí deberían poder hacerlo, porque lo más importante acá sí va a ser generación de números aleatorios, que creo que es la clase 4, o sea, toda la parte de distribuciones en R, Sí. y la clase 3, y la clase 4, que es control de flujo, que es justamente con los if y los for y todo eso, que es lo que usaríamos acá también. Así que Buenísimo. con esas tiene que salir. Pero Gracias. si quieren lo charlamos, hagamos un poco, esperen que les comparto. Una ventana. Ok. No, si no, podremos entender un poco más que esperen. Información de Windows, ok. Ok. Ahí están viendo R. Yo por ahora no. Bueno. No, yo tampoco, profe. Esperemos un rato. ¿Nada todavía? Ah, creo que va queriendo, esperen. Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve. Una cosa. ¿Ahí lo ven o no lo ven? ¿Ahí no? No. Ok. No, ahí no. O sea, si me vuelvo a Skype, no lo ven. Eso deberían modificarlo, pero bueno, no importa. Entonces, ahí lo ven, ¿no? Sí. A ver, lo que yo necesito es generar los x0, x1, x2. Lo que decía el ejercicio, que es lo que también lo hace un poco más difícil, pero por ahí que el que sigue, es como que yo tengo que generar 100.000 de longitud 3, ¿sí? Decía que se puede guardar en una matriz. Yo ahora que lo pienso un poco, la verdad es que como no me interesan en realidad el x0 y el x1, los podríamos descartar y no tener que trabajar con ninguna matriz. Si quieren pueden guardarlo en una matriz de 100.000 por 3 o de 3 por 100.000, ¿sí? Pero como la verdad es que no lo necesito para el ejercicio, me parece que lo voy a optar acá por descartarlos. Y generar simplemente un vector de longitud 100.000, que tenga solo los valores de x2. Entonces, voy a generar, esto sí es conveniente, que no vayan por un tema de velocidad. Igual, en general lo va a hacer rápido porque es algo simple que estamos haciendo, pero como costumbre, esto lo dije en algún video, no está cuando hacen un bucle o algo por el estilo, no está bueno ir todo el tiempo aumentándole el tamaño del vector, porque eso consume un montón de tiempo de procesamiento y lo hace muy lento. Lo mejor es ya tener creado el vector con la longitud que va a tener. Así que si va a ser de longitud 100.000, yo lo que suelo hacer es usar rep, el tamaño, no, creo que es al revés la sintaxis. O sea, y le pongo NA, es decir, los dejo vacíos al principio. No le pongo números. Le pongo NA y sería 100.000. Creo que es así. A ver. Fíjense que X es 100.000 de estos, ¿no? Esperen que alguien quiere entrar. Ok, ahí está. Entonces, ahí tenemos los 100.000. Tenemos el vector vacío de longitud 100.000. Lo que yo voy a ir haciendo ahora sistemáticamente es simular x2 y guardarlo en cada lugar del vector x. Viéndolo desde bien afuera, para poder hacer eso 100.000 veces, ¿qué voy a usar? Para los que por ahí ya estuvieron viendo control de flujo, ya conocen. Para poder hacer 100.000 veces algo. Y que además vaya variando un valor que vaya variando desde la posición 1 a la posición 100.000. Por... Sí, un for. Exacto, con un for, ¿sí? Vamos a hacer for, llamémosle i al índice que me indica la posición, eso va entre paréntesis, y in, y tengo que poner, bueno, que vaya de 1 a 100.000. Hay varias maneras de hacerlo, una es simplemente generar, o sea, acá lo que va es i, in, y acá un vector. El vector tiene que ser el vector porque tiene los números del 1 al 100.000, porque son los valores sucesivos que va a ir tomando. Sí, son 100.000. Los valores sucesivos que va a ir tomando i son los del vector. No tienen por qué ser correlativos. Acá sí, pero digo, si ustedes necesitan un caso de i no tome valores correlativos,
puede tomar los valores que indique un vector. Ni siquiera tienen por qué ser numéricos, podría ser un vector de caracteres, ¿sí? Y va a ir tomando los valores sucesivos que aparezcan en el vector que pongan ahí. Y ahora sí, abro llave, cierro llave y acá lo voy a hacer como se suele, digamos, dejando un espacio, bueno, y tabulando para que se vea mejor la estructura. Listo, entonces ahora hay algo que voy a hacer 100.000 veces, ¿sí? ¿Qué voy a hacer esas 100.000 veces? Bueno, simular x2, siguiendo todo el proceso que dijimos, y el resultado final, ya lo pongo acá, el resultado final lo voy a guardar, digamos, en el vector x, en la posición y, voy a guardar el resultado final. Pongámosle el resultado, no sé, y. ¿Sí? O sea, yo ahora voy a generar un número i, que va a ser 0 o 1, siguiendo la distribución que dijimos, siguiendo todo el procedimiento, y ese valor de i lo voy a guardar en la posición i del vector x. Y esto lo voy a ir haciendo desde 1 hasta 100.000. ¿Se entiende? ¿Está claro esto? Si hay alguna duda, me dicen. Entonces lo que quiero hacer es empezar generando un uniforme. ¿Sí? 0, 1. Así que eso lo podemos llamar U. Reunir 1 para que sea para que genere uno solo, un vector de longitud 1. Si no le agrego parámetros, por defecto los parámetros son 0 y 1. ¿Sí? Si quisiera otro, se puede hacer agregando un segundo y un tercer parámetro. Y después, yo esto lo hice les puse a propósito una matriz de 2×2 para que sea fácil de programar. Si fuera una más grande, hay maneras de hacerlo, pero es un poco más complicado. Pero para poder hacerlo con un if de una manera cómoda, por eso les puse una matriz de 2×2, porque acá es muy simple. Si u es menor o igual a 2 tercios, le pongo 0, y si no, le pongo 1. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esto? Esperen. Sí, una consulta. Si fuese una matriz de 3×3, ya no me puedo agarrar de que es una Bernoulli. Lo puedes. Ya no, claro, ya no es Bernoulli. Y lo tendrías que hacer 3. Si fuera de 3×3 sería. Si ponele que fuera un tercio, qué sé yo, un medio, un cuarto. Sí, o sea que las acumuladas son un medio, 3/4 y 1. Vos harías. Si es menor o igual a un medio, ponele que sean 0, 1 y 2 los estados, ¿no? Si es menor o igual a un medio es 0. Si está entre un medio y 3/4 es 1. Y si está entre 3/4 y 1 es 2. Ah, ok, perfecto. Para hacer eso en R con if, podés hacer un if de un if. Pero habría que pensar, hay maneras más. Ahora no me acuerdo exactamente cuál es, pero hay comandos más fáciles que sean como por casos. O incluso seguro que hay alguna manera más sencilla de hacerlo. ¿Sí? De hecho, hay también funciones que ya están hechas para simular cadenas de Markov y cosas por el estilo. Acá lo hice con 2 para que sea bien sencillo de programar, porque además de que practiquen un poquito de R, que sí, también era más que nada para tratar de ver esto, de que efectivamente puedo estimar esta distribución usando la simulación. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, tengo esto de que el x1, el x0 es... el x0 lo simulo como 0 si u es menor o igual a 2 tercios y como 1 si u es mayor a 2 tercios. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, hasta ahora no tengo el x0, tengo el u, que es el que me va a servir para simular x0. Entonces... No estamos viendo, ¿eh? No, me estaban viendo a mí, supongo. Sí, igual muy chiquitito, como no sé por qué. Ah, rarísimo, bueno. No importa, ahí volví. Dígame, cero. Ahí se conectando. Sí, está cargando ahí. Listo. Bien. Entonces, vamos a hacer un if. ¿Sí? Si u es menor o igual a 2 tercios, y acá lo del igual no importa, ya saben. Pero si u es menor o igual a 2 tercios, algo. ¿Sí? Todo esto conviene hacerlo siempre como ordenado, para que sea más fácil. Si u es menor o igual a 2 tercios, igual puedo hacerlo más fácil así. Ahora, también, si lo pueden escribir todo en una sola línea, lo pueden poner directamente acá entre llaves. O sea, hay varias maneras de escribir esto. Una sería, si u es menor o igual a 2 tercios, que quiero generar un x0 que sea 0. Sí. Bueno, lo que podemos hacer es guardarlo en SI y después ir sobreescribiéndolo, porque como total dije que los valores de x0 y de x1 no me interesan, los puedo ir sobreescribiendo. Entonces vamos a en I guardar por ahora el valor de x0 y si u es menor o igual a 2 tercios vamos a asignarle un 0. Si no, else. ¿No tenés que definir más arriba el i? Mira, no hace falta, pero la verdad que ahora que lo decís, sí, está bien. Está bueno tenerlo definido antes.
Eso, porque a ver, si no la primera vez que corra, esto es C, esto es I, es NA. Lo voy a dejarlo así. Pero si no la primera vez que corra lo va a crear. Como es una sola vez, no es tan grave, digamos, pero siempre está bueno definir antes. O sea, en R no va a ser el problema, te lo va a generar igual, y como es la primera, después ya va a estar generado. Pero si lo generas antes, siempre es mejor práctica, digamos. Así que sí, tengámoslo. Entonces, I es 0 si vos ponés los tercios, y si no, I es 1. ¿Ok? ¿Todo esto lo puedo poner en más de una línea? Sí, lo único que es fundamental es esto. Es que el else esté en la... O sea, en R ustedes pueden cortar donde quieran. Después el R sigue leyendo. Lo único que no pueden cortar es acá. La llave que cierra la primera parte tiene que estar en la misma línea que donde empieza el else. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo único que no pueden cortar. Y acá lo que vos haces es a cada valor, o sea, vas a hacer por cada uno de los valores se va a generar un i y ese i se va a ir reemplazando desde el 1 Claro, hasta el yo ahora tendría que agarrar el i y según cómo es el i, tendría que generar de vuelta un uniforme, o sea, no tiene su vueltita, digo, no es una pavada, hay que pensarlo un rato. Lo que yo ahora voy a hacer es, en función de ese i, tengo primero decir si ese i es 1 o es 0. Voy a para que sea cómodo, digamos. Si ese i es 0, voy a hacer algo, que es generar otro i, o sea, de vuelta, generar i, pero ahora con distribución 0,5,0,5. ¿Sí? Pero si ese i es 1, quiero generarlo con distribución 0,9,0,1. ¿Estamos? Sí. O sea, acá viene otro if. Sí. ¿Ok? Pero además, eso después lo voy a querer repetir. Porque después, cuando tenga ese i, de vuelta voy a querer hacer lo mismo. Si ese nuevo i es 0, voy a querer generar otro i con distribución 0,5,0,5. Y si ese nuevo i es 1, voy a querer generarlo con distribución 0,9,0,1. O sea que tenés que hacer 2 if más. Podría hacer 2 if más, acá que son 2 puedo hacerlo, pero si lo quieren hacer algo un poco más genérico, que podría funcionar también para estimar la distribución de x10, lo que vamos a hacer es un for. ¿Se entiende? Un for que simplemente es para hacer algo dos veces. Acá no es que me quiero correr ni nada, acá simplemente es que quiero hacer algo dos veces. Entonces hago for. Lo importante es que sea dos veces, o sea que acá pongan lo que quieran. Esta acá no la voy a usar. Lo que necesito es que K tome dos valores. ¿Sí? O sea, lo que necesito es hacerlo dos veces. Entonces, esto en sí, acá podrían poner lo que quieran, salvo y no pongan i, obviamente. Podrían poner lo que quieran, mientras acá pongan un vector de longitud 2. Porque con esto lo único que estoy logrando es que algo se repita dos veces. Debería haber algo más cómodo para pedirle que algo se repita dos veces, pero se puede hacer con esto. Se puede hacer con repeat también, lo que pasa es que el repeat igual hay que decirle cuándo salir. Y es medio lo mismo. O sea que voy a hacerlo con un for. Esperen que voy a dejar espacio. Voy a hacerlo con un for. Simplemente, acá no la voy a usar para nada, simplemente va a ser para que lo que viene ahora se repita dos veces. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a repetir dos veces? Ver el valor de i, ver si es 0, y en ese caso hacer algo, y si i no es 0, hacer otra cosa. Ahora sabemos qué cosa, pero voy dejando el espacio. ¿Se entiende más o menos la estructura? Esto lo voy a hacer 100.000 veces. Cada una de esas 100.000 veces empiezo generando un uniforme 0,1. Para generarme el i0, que lo guardo en el x0, que lo guardo en i. Ese i ahora es 0 o es 1 según lo que haya pasado con el u. Ahora voy a hacer dos veces lo siguiente. Si i es 0, me voy a generar el nuevo valor de i en función de la distribución 0,5,0,5. Si i es 1, o sea, si i es 1, voy a generar el nuevo i con la distribución 0,9,0,1. ¿Cómo se hace eso? Bueno, igual que... ¿Se entiende? Solo que lo que tengo que cambiar es el 2 tercios. Lo que tengo que cambiar es el 2 tercios. O sea, porque esto que me generó, algo con distribución 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio. ¿Se ve lo que está seleccionado? Sí, justo se cortó un segundo antes Ahí estoy. el audio. ¿Se escucha? Sí, Sí, ahí perfecto.
Esto que está seleccionado, ¿para qué lo usé? Para generar algo con distribución 2/3, 1/3. Sí. Entonces, eso mismo, cambiándole el 2/3, lo puedo usar para generar algo 0,505 o 0,901. Claro. Lo voy a copiar. ¿Sí? Esperen que acomodo un poquito las tabulaciones. Ahí está. Si yo acá pongo, en vez de 2/3, pongo 0,5 o 0,5, que es lo mismo, esto me va a generar, si y menor o igual a 0,5, 0, y si no, 1. O sea que acá me va a generar i con distribución 0,505. Ok. Y si lo pongo acá me va a generar, si pongo 0,9, va a valer. Era 0,9 la probabilidad de 0 y 0,1 la probabilidad de 1, ¿no? O sea, la matriz Sí. era la segunda columna de 0,901 o 0,109. No, 0901. Okay, Está bien lo que hice. quiero que sea 0 con probabilidad 0,9 y que sea 1 con probabilidad, bueno, con el resto, ¿no? Obvio que esto se complica un poco más si la matriz es más grande, pero por eso lo hice así, porque tampoco espero magia si estamos empezando de 0 con R. Entonces ahí lo que voy a tener generado es i, de vuelta, siguiendo una distribución o la otra. ¿Ok? Cuando se genere, o sea que se va a correr o esto, uno de los dos, y después voy a terminar acá. Una vez que llego ahí, lo que va a hacer es reiniciar este for, le va a cambiar el valor acá, que no me importa porque no me sirve para nada, pero va a una segunda vez generar eso basándose en el valor anterior de i. ¿Ok? Que va a haber cambiado y de vuelta me va a generar uno nuevo, o sea que acabo de tener x2. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Sí? Ese valor de x2 que está guardado en i, lo voy a guardar en la posición i del vector x. Y eso se va a repetir 100.000 veces. Creo que no hay ningún... Ahora lo corremos, creo que va a salir todo bien. Fíjense que simplemente cambiando ese 2, yo podría, en vez de estimar la distribución de x2, en vez de simular x2, podría simular cualquier x lo que sea. Si quieren, hasta le podríamos poner... le voy a poner t a esto, y acá voy a poner que t es 2, así después lo podemos cambiar fácil. ¿Sí? Cambiando ese 2 por otra cosa, en vez de simular x2, puedo simular x5, por ejemplo. ¿Se entiende? Vamos a correrlo una vez, ¿sí? Para ver qué pasa. Tardó un toque, pero anduvo bien. Y lo que quiero ver ahora es x, ¿sí? Para mostrarles, ahora después hacemos las cuentas, pero fíjense que x son un montón de ceros y unos. Se ve que hay bastantes más ceros que unos, ¿sí? ¿Cómo cuento la cantidad de ceros? Bueno, lo que les decía es esto de que si yo hago... A ver, si yo escribo x igual 0, ¿qué esperan que aparezca? Si yo mando eso. Piénsenlo un poco. También lo pueden hacer y contestarme, pero ¿qué imaginan que aparece? Esperen que voy a ver. Muchos true y false, perfecto. Sí, muchos true y false, ¿no? O sea, donde hay 0 van a aparecer true y donde hay 1 va a aparecer false. O sea, que va a aparecer un vector lógico, un vector de longitud 100.000 con valores lógicos. Sí, Juan Cruz, decime. Se ve oscuro porque pasé a la ventana del Skype para ver lo que escriben. No es buena idea. Gracias, Juan Cruz. Sí. Yo a veces me pasa y a veces uso F mayúscula también para a veces quiero hacer una función y le mando F mayúscula y no es buena idea usar T mayúscula y F mayúscula. Tiene razón. ¿Por qué? Porque T mayúscula se usa para abreviar true y F mayúscula se usa para abreviar false. Pero no son palabras reservadas, con lo cual se pueden usar. Lo cual no está bueno. Hay otra cosa que se puede... ¿Saben qué más se puede usar como con nombre de un vector o de un objeto? Pi. Nunca... No sé si esto se los mostré en clase. Esperen, me fui de tema, pero... Pi es 3 ahora. Perdí pi, ¿ok? La verdad que no está bueno, pero bueno. R busca ser lo menos restrictivo posible con los nombres de los objetos. Entonces, si yo quiero recuperar pi, lo que tengo que hacer es poner remove. ¿Sí? Remove pi. Y ahora sí, pi vuelve a ser 3,14. Voy a hacer remove t también, así t significa true. Porque si no t ahora significaba 2 en vez de true. Y acá no va a ser un problema, pero es fácil equivocarse. O sea que es una buena práctica no usar t. Es una práctica que yo no tengo incorporada, pero está muy bien. Así que vamos a usar t minúscula. ¿Sí? Y ese no pasa, con t minúscula no pasa nada.
Así que gracias por la observación. ¿Se entendió de qué estoy hablando? ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, como decían por ahí, si yo hago x igual 0, igual 0, van a aparecer un montón de true y false, porque va a aparecer un vector de longitud... ¿dónde está? No importa. Va a aparecer un vector de longitud 100.000, pero de valores lógicos. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para calcular cuántos hay? Bueno, sumando, si suman valores lógicos, lo que hace R es automáticamente convertirlo, forzarlo a un vector numérico, ¿sí? Si uno quiere forzar algo numérico, también existe el comando as.numeric, pero cuando yo hago alguna operación, en general R hace eso automáticamente. Y los vectores lógicos, cuando los fuerzo a valores numéricos, es muy simple. Los true se vuelven unos y los false se vuelven ceros. Sí, es lo más obvio que uno se podría imaginar. Así que si yo sumo eso, lo que me encuentro es cuántos ceros tuve. ¿Se entiende? Obviamente si yo divido por el total, si divido por 100.000, entonces me va a dar la proporción. Pero es rarísimo, porque no me dio lo que esperaba. ¿No? ¿Qué hice mal? La respuesta daba de 0 a 0,64 más o menos. Sí, por eso, nada que ver, porque esto me va a dar 0,89. ¿Qué hicimos mal? A ver. La distribución inicial es... Ahora esperen, chequemos, porque también podemos hacer esto. M es una matriz de 2 por 2 y los valores por columna son 0,5, 0,5, 0,9, 0,1. Sí. Haceme a ver. Sí. Y el P sub 0 era... Bueno, lo podemos poner como matriz o lo podemos meter como vector y después transponer y transponer. Bueno, pongamos así. Matriz. 2 tercios. Un tercio era así. 2 tercios. No. Es una matriz de 2 filas, una columna. Y la primera componente es 2 tercios. La segunda es 1 tercio. ¿Sí? Bien. Y ahora si hago M por, que es así, el producto potencial, M por 0. Ah, está bien, da 0,64. ¿Y qué hicimos mal? ¿Por qué no funciona? A ver. Ah, ya sé por qué no funciona. No sé por qué no funciona. A ver, corrámoslo de vuelta. Hagamos x igual 0, sum dividido 100.000. El 100.000 obviamente también le podría poner n. Me está estimando otra cosa. Qué interesante. Bueno, a ver, pensemos un poco. No será, o sea, estoy mirando lo que yo anoté cuando hacíamos el proceso, ¿no? Sí. Pero, o sea, vos inicialmente en los x sub 0 los simulás con una Bernoulli de 1 tercio, Sí. ¿no? Y esos valores los haces con lo de los uniformes, que es el runif que tenés ahí. Sí. Después tenés que, o sea, para x1 vas a asignarle valores, o sea, va a ser con 1 tercio, con la probabilidad de 1 tercio de una Bernoulli, pero no tendrías que volver a hacer un runif para tener nuevos U. Es que yo acá cuando entro al if estoy haciendo un U nuevo. Y cada vez que yo corro R unif se genera uno nuevo. Ah, qué boluda, está ahí el runif, no lo había visto. No, dije nada entonces. No, que está perfecto igual. O sea, obviamente tengo que cada vez generar uno nuevo. Bien, perfecto. Pero a ver, ¿qué está fallando? A ver si alguien tiene alguna idea mejor. A ver, Juan Cruz. Te leo. Vine a la ventana un minuto, por eso no se ve. Iría al principio del for. A ver, antes del if. A ver, vamos a ver. R, acá. Vos decís, claro, que lo genero antes. La verdad es que no debería cambiar, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y chequearlo. Para mí no debería cambiar. Pero vos dicen, o sea, lo genero antes. De hecho, sí, es más. A ver, por ahí es hasta más prolijo. Lo genero antes del if. O sea, esto no lo pongo. Eso sería, digamos, así decís, ¿no?
sea, lo genero primero y después acá lo uso. Para mí no debería cambiar, pero chequemos. No importa, ahí. No, estoy girando. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, yo lo dejaría acá para que lo pensemos después. Yo lo dejaré abierto, obviamente, y después lo pensamos y lo charlamos la próxima. Porque algo raro hay. A mí todo el argumento me convence de que esto debería atender. ¿Qué pasa? Porque además no es que me está dando a veces 0.89, a veces 0.55, entonces puedo decir, no, lo que falta es que hay que hacer una necesito un n más grande. Me está dando siempre 0.89, con lo cual claramente esto está estimando, todo indicaría que está estimando algo tipo 0.901. Eso es lo raro. Pero X2 no tiene distribución 0.901. Esa distribución es solo condicional a que me dé 1. Por eso me extraña. Pero bueno, lo voy a revisar y lo charlamos. Me gustaría que hablemos del que sigue en todo caso. ¿Les parece? Yo lo dejo ahí. Piénsenlo. ¿Sí? Después subo la clase, obvio. Piénsenlo a ver si a alguien se le ocurre. Yo lo voy a pensar porque algo no está funcionando. Y está bueno a veces que no funcione. ¿Sí? Para sentarse a pensar. ¿Sí? No voy a decir lo hice a propósito pero bueno, después lo vemos. ¿Les parece? Hablemos Para un el poco. parcial vamos a tener que, bueno, o lo podemos tener armado o algo así parecido, o Puede ser, no va a haber. puede ser que tome, lo estoy pensando, la verdad lo venía pensando, porque podría también tomar algo más teórico de esto, pero también me interesaría tomar algo con R y entonces ustedes me mandan el script y yo lo corro. Así que es posible que algo así entre. Lo estoy analizando, la verdad no lo tengo muy decidido todavía, pero puede ser. Ok. Pero Pero parecido a chiquitito. esto, no mucho más Sí, complejo. nada más, nada tampoco del otro mundo. Ok. Sí, obvio. Te ves chiquitito todavía. ¿Pero es chiquitito? No sé qué Sí. hacer, a ver, esperen, sí. Y tengo una pregunta, que sean pseudo aleatorios, lo mismo que sean aleatorios. ¿Ahí se ve mejor? Yo todavía no. No sé qué hacer. Puedo salir y volver a entrar, no que se me ocurre, no sé. Si les parece, hago eso. Creo que si pones ocultar la presentación stage, se vuelve a poner grande. ¿Ocultar cómo? Ah, ahí está. No. Qué inteligente fui yo. Ustedes, lo tienen que cambiar ustedes. Listo, perfecto. Tengo una pregunta, que sean pseudo aleatorios, lo mismo que sean aleatorios, ¿no? A ver, no es lo mismo, pero nosotros lo que vamos a generar son números pseudo-aleatorios. O sea, técnicamente lo que nosotros generamos con el R son números pseudo-aleatorios. Ustedes quieren generar números aleatorios, necesitan un mecanismo físico, o sea, no existe un algoritmo computacional que genere solo en base a un algoritmo números aleatorios realmente. Siempre necesito agarrar algo de afuera para que sea aleatorio. Si entran a random.org, ahí pueden leer un poco sobre el tema. En random.org hay una manera, digamos, plan números aleatorios basados en mediciones del campo electromagnético, que varía aleatoriamente, digamos. Pero lo que uno genera con los algoritmos, como el de el de R es el Mersenne Twister, que es mucho más complejo, pero esos algoritmos que como se dice, recursivos, que van generando cosas que parecen aleatorios, son eso, pseudo aleatorios. ¿Sí? En el 3 apunta a otra cosa, que es justamente, ahora sí, a la ley de los grandes números para cadenas de Markov. Lo que busca es generar, dice, verificar que existe una única distribución estacionaria de Yarla. No sé si alguien lo encontró, cuál es la distribución estacionaria. 2 tercios, 1 tercio. 2 tercios, 1 tercio. ¿Sí? Sí. No, 2 tercios, 1 tercio es la distribución inicial, ¿eh? es 9 sobre 14 y abajo 5 sobre 14. Sí, dijo cualquier cosa, perdón. Estaba leyendo el 2. Miraste otra cosa, listo, perfecto. Esto, ahora vemos cuánto es eso más o menos. ¿Sí? Que es 0,60 y pico, 0,30 y pico, ¿es esto? A ver, yo te digo. Sí, es 0,64. 64, 0,6428. 7, 5, bueno. Pongámosle así. ¿Ok?
Esa es la distribución estacionaria, pi. Según la ley de los grandes números para cadenas de Markov, sí, como primero, la cadena es una cadena es irreducible, de hecho es regular, ¿sí? Esta es bastante claro. Así que, si yo genero una simulación bien larga de la cadena, pero una sola simulación, no necesito ahora hacer 100.000 simulaciones. Lo que sí necesito es que la simulación sea muy larga. O sea, necesito simular x0, x1, x 100.000. Ahora no voy a simular x2. Igual tenemos que resolver a ver qué pasó ahí con x2, pero no necesito simular x2 muchas veces. Necesito simular x0 una vez, x1 una vez, x2 una vez, x3 una vez, hasta x 100.000. Una vez, ¿sí? En teoría, lo que dice la ley de los grandes números para cadenas de Markov es que acá van a aparecer en promedio aproximadamente 64% de las veces el 0 y 35% de las veces el 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea de lo que dice, digamos, la ley de los grandes números para cadenas de Markov? O sea, que el x 100.000, pero digo, el x 100.000 no va a ser o 0 o 1. Claro, el x 100.000, si yo hago una sola simulación, el x 100.000 va a ser o 0 o 1. Eso está clarísimo. La distribución de x 100.000 no es esta, pero en este caso, que la cadena es regular, después hagan las cuentas, fíjense que los autovalores es 1 y algo más chico que 1. Son los autovalores, ¿sí? O sea que la cadena es regular. En este caso hay distribución límite. Y la distribución límite es esta, es la distribución estacionaria. Como es distribución límite, x 100 y n 100.000, x 100.000, creo que encontré el error. En if. Gracias, Juan Cruz, creo que tenés razón. Sí, porque me toma como. Perfecto, gracias. Ahora lo charlamos. Bien, ahora vamos y lo charlamos y explicamos qué es, pero exacto. Buenísimo. Bien ahí. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, entonces, x100.000, ¿cuál va a ser la distribución de x100.000? Bueno, no va a ser esta, pero va a ser recontra parecida a esta, ¿no? No va a ser esta porque la inicial, a ver, si la inicial fuera esta, obvio que todas se distribuyen así. Eso estamos de acuerdo, sería un proceso estacionario en ese caso. Sí. ¿Sí? Como la inicial no es esta, pero hay distribución límite, porque es regular la cadena, porque no es periódica básicamente, esto va a tender a esta distribución. O sea que la distribución de 100.000 es prácticamente esta, podríamos decir. ¿Ok? Pero, ¿cómo mirás vos la distribución de 100.000? Es que yo no voy a ver la distribución de 100.000. Por eso digo, si hiciera lo de la distribución de 100.000, si yo quisiera aproximar la distribución de 100.000, ahí tendría que hacer lo que hicimos antes para t igual a 2, pero para t igual a 100.000. O sea, tendría que hacer 100.000 simulaciones o muchísimas simulaciones de longitud 100.00001. ¿Se entiende? Okay. Y quedarme solo con esas y de ahí tomar. Eso sería algo distinto. Que obvio, como n es muy grande y tengo la distribución límite, debería dar aproximadamente esto. ¿Ok? Ahora, es verdad que si hago una sola simulación, x 100.000 va a ser 0 o 1. O sea, yo con eso no puedo estimar la distribución de x 100.000. ¿Ok? Ahora, ojo que si la cadena fuera irreducible pero periódica, la distribución de x 100.000 no se parece a esto. ¿Sí? La distribución de x 100.000 va a ser otra, la de x 100.001 va a ser otra, y pongamos si el periodo fuera 2, como que esta quedaría como entre medio de la de 100.000 y la de 100.001. Es como que se promediaría. Por esto de que tengo, por ejemplo, si tuviera el menos 1 a la t, es como que respecto de la distribución estacionaria yo le voy sumando y restando algo en cada paso. ¿Sí? Entonces, en el caso de que fuera periódica la cadena, la distribución de x 100.000 ahí no es esta, ni tampoco es parecida a esta. ¿Sí? Es otra cosa. ¿Ok? Pero yo no estoy hablando de tomar muchas de x 100.000, que ahí estaría aplicando, de vuelta, insisto, la ley de los grandes números común y corriente, porque serían independientes, sino que estoy hablando de algo distinto. Si yo genero una sola simulación muy larga de la cadena, y tomo toda esa simulación ahora, ¿ok?
O sea, tomo todos los valores, el de x0, el de x1, el de x2, hasta el de x100.000. Ah, y ahí te fijas la proporción de Claro, ceros y unos. aproximadamente el 64% de las veces van a ser ceros y el 35% de las veces ceros. Y eso es algo completamente distinto. Y además, ahí no puedo aplicar la ley de los grandes números clásica. ¿Por qué? Hay una hipótesis que no se cumple ahí. Yo sé que fue hace mucho la clase esa de ley de los grandes números, pero es medio como el teorema central del límite la hipótesis. ¿Qué es lo que no se cumple? Que sean, in- Sí. que sean independientes. Claro, la hipótesis que no se cumple ahí, y que sí es parte de la ley de los grandes números que yo les conté en su momento, es la independencia. Y estas no son independientes. ¿Por qué? Porque es una cadena de Markov y esta es la probabilidad de esta la calculé usando esto. O sea, no son independientes. No, claro. ¿No? ¿De acuerdo? Por eso es un teorema aparte la ley de los grandes números para cadenas de Markov. Me dice que incluso sin independencia, acá, la distribución, digamos, la proporción de veces que estoy en cada estado va a tender a ser la de la distribución estacionaria. Siempre que haya una única distribución estacionaria, que es cuando la cadena es irreducible. Por eso la hipótesis básica de este teorema es que la cadena sea irreducible. Yo no lo demostré en el teorema igual, ¿eh? Yo les di el enunciado y una intuición nada más. ¿Ok? Pero básicamente eso es lo que querríamos verificar acá. ¿Ok? Vamos a tratar de escribirlo. Sí. Que es un for. Sí, de hecho es más fácil. Ahora, porque no tengo que poner el for de afuera. Ahora retomamos lo otro y lo modificamos. Pero antes quiero ver lo que dice Juan Cruz. Dice, puse y le asigné el 0 en vez de igual 0. Bien, y es un error un poco desafortunado. Esperen que les voy a compartir. ¿Por qué? Porque si yo hubiese puesto algo que no es algo lógico, me habría tirado un error. Si yo donde dice if pongo, no sé, escribo, no sé, alguna otra cosa, a lo mejor me habría tirado un error. Pero y el cosito con el 0 lo leyó como algo lógico. ¿Por qué? ¿Qué piensan que leyó? Esperen que pongo acá. Acá. ¿Lo están viendo? ¿Qué está leyendo de Rey? ¿A alguien se le ocurre? ¿Sí lo ven? Que hice a menor a menos 0. Claro, exactamente. Está viendo si I es menor a menos 0. Entonces, ¿qué pasa? Como I nunca es menor a menos 0 es 0, eso estamos de acuerdo. Y como I nunca es menor a 0, porque siempre es 0 o 1, está siempre yendo acá. Entonces siempre lo está generando con 0901. Por eso no me daba 0901. ¿Se entiende? Acá debería decir I igual 0. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que pasó? O sea, yo lo que quiero ver es si I es 0 o no es 0. No si I es menor a 0, a menos 0 o no. ¿Ok? Eso pasa por copiar y pegar. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Bien, me queda más tranquilo que tenía miedo que fallara la ley de los grandes números o algo por el estilo. Me estaba poniendo nervioso. Bueno, ahora sí, si lo corremos y mostramos acá al final cuánto es lo de 0 y cuántos ceros y cuántos unos. Ahora sí, 0,64, 695, 0,35. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Lo ven? Que es, Sí, perfecto. es muy parecido a lo teórico. ¿Estamos? Genial. Ya que copiar y pegar no salió tan bien, voy a copiar y pegar esto para hacer el que sigue. Y vamos a hacer lo siguiente. Esperen que no quiero hacer lío. Ahora lo que necesito, el for de afuera no lo necesito porque yo voy a hacer una sola simulación. No voy a hacer 100.000 simulaciones. Pero esa simulación que voy a hacer, espero no mandarme ninguna acá.
esa simulación que voy a hacer la quiero de longitud 100.000. Entonces ahora esta t, en vez de hacer simulaciones hasta t igual a 2, voy a hacer simulaciones hasta t igual a 100.000. ¿Ok? Perdón, voy a hacer una sola simulación, pero hasta t igual a 100.000. Es decir, de una cadena de que va de 0 a 100.000. ¿Ok? Y el momento en el que yo voy a hacer esta asignación es acá. Es después de, a ver, yo voy a tomar el uniforme, o sea, voy a empezar de vuelta, voy a generar un x0, acá, listo. Y después empiezo. Me genero un uniforme y acá con esto voy a generar el x1. Y acá se va a repetir, y ya voy a generar el x2, o sea que antes de repetir el bucle, antes de repetir el for, necesito guardar el valor de x1. ¿Sí? No voy a guardar el x0, voy a guardar de x1 en adelante, no importa, es lo mismo. ¿Ok? ¿Se entiende lo que hice? Revísenlo, pero así que, si no lo pueden hacer de cero, pero básicamente genero x0 una sola vez y después, a partir de acá, lo que hago es 100.000 veces generar x1, x2 sucesivamente y los voy guardando. Ahora, ahora no voy a estar guardando 100.000 valores de x2. Voy a estar guardando un valor para cada una de las variables desde x1 hasta x100.000. ¿Se entiende la diferencia? Sí. La ley de los grandes números para cadenas Markov me dice que de todas maneras, aunque ahora son cosas dependientes, justamente porque Markov, de todas maneras, yo voy a tener en promedio la cantidad de ceros va a ser, bueno, lo que habíamos calculado antes, 0,64, que es la distribución estacionaria. ¿Cómo busco la distribución estacionaria? Busquemos los autovectores de M. ¿Sí? Si el primer vector, fíjense los valores son 1 y menos 0,4. ¿Sí? La cadena es regular, ¿sí? Es irreducible y es aperiódica. Si a esto yo lo estandarizo, digamos, lo normalizo, ese vector... ¿Sabrían cómo referirse a este vector? A ver, así practicamos un poco. ¿Sabrían cómo referirse a este vector sin tener que copiarlo a mano? Está bueno aprender a hacer esas cosas también así. A ver, ¿qué es esto? Es la primera columna de una matriz. Sí, sería M. ¿Sí? Corchete. Claro, pero esta no es la matriz M. Ah, claro. Entonces, si quieren primero, charlemos. ¿Saben? O sea, alguien M me da esto. ¿Saben qué tipo de objeto es esto? Hay que usar dólar, exactamente. Che, ¿cómo dólar? ¿Qué? ¿Cómo dólar? Pesos. ¿Qué dolarizados que estamos? Nada, es joda. Perfecto, claro. Es el signo de monetario, digamos, es el que se usa para referirnos a los elementos de una lista. Porque en realidad, el tipo de objeto eigenM, si yo le pregunto de qué tipo es, ya no me acuerdo si es con type o con class. Creo que es con class. No, ahora es un objeto de tipo eigen, pero no importa, es una lista de todas maneras. ¿Sí? Es una lista, pero que además le guardaron un atributo. Después lo charlamos. Pero fíjate que es una lista, por eso me tira pesos values, pesos vector. ¿Por qué es una lista? Porque me quiere dar dos cosas, me quiere dar los autovalores y los autovectores. Los autovectores me los dan en una matriz y los autovalores me los dan en un vector. Entonces, como son dos cosas distintas, bueno, en la lista contiene el vector con los autovalores y la matriz con los autovectores. Entonces tengo que usar pesos vectors, es una de las posibilidades. La otra posibilidad sería usar doble corchete 2 porque es el segundo objeto de la lista. ¿Sí? Cualquiera de esas debería funcionar. Entonces, pesos vectors, ¿sí? Para referirme a eso me va a devolver la matriz. ¿Se entiende? Acá sí, ahora tengo la matriz. Y ahora sí, si yo de esa matriz quiero la primera columna, tengo que usar los corchetes y coma 1 para que sea columna 1. ¿Se entiende? Esto es el autovector. Esto es el vector. La columna esa puesta como vector. Entonces, esto vamos a llamarle pi. No. Estaba de vuelta por hacer algo que no había que hacer. Estaba por perder pi de vuelta.
Vamos a llamarle, qué sé yo, P, ¿sí? Ahora a P lo vamos a dividir por la suma de los valores de P, para que se me normalice. Y entonces P es, ¿qué hice? Ah, no, perdón. Era P dividido la suma de los valores de P. Entonces, P, o sea que es la que encontramos, es la que encontramos ahí, ¿sí? 0,6428, 0,3571. ¿Ok? Entonces, esa es la distribución estacionaria. ¿Sí? ¿Ya la corriste para ver si funcionaba bien? No lo corrí. Ah, ok. Simplemente estábamos viendo cómo podíamos calcular la distribución estacionaria directamente en R. Entonces, lo que deberíamos, lo que me dice la ley de los grandes números para cada Markov es que cuando yo corra esto, en promedio, en X, aunque sean todos variables distintas, piensen que cada X tiene una distribución diferente, ¿no? O sea, X0 tiene una distribución distinta a X1, X1 distinta a X2, X2 distinta a X3, y así. En algún momento, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la intuición atrás de esto? Que a partir de algún momento, ¿qué pasa? Genero suspenso y vuelvo un cachito a... Genero un poco de suspenso. ¿Ven? X0 tiene una distribución, que es 2 tercios, 1 tercio. ¿No? X1 tiene otra distribución. X2 tiene otra, que es la que habíamos puesto hace un rato. ¿Sí? X100.000 tiene otra que es muy parecida a esta. ¿Cuál les parece que es la intuición para que pase que en promedio más o menos el 64% de las veces esté en uno y en el otro? Que sean más o menos parecidas a la distribución inicial. Claro, al inicial. La inicial es esta. Estacionaria. A la estacionaria, ¿sí? En este caso, que la cadena es aperiódica, y por lo tanto... Ah, claro, justo coinciden. Y por lo tanto... Son parecidas. No, pero es 2 tercios... Ah, bueno, 0,66, sí, está bien, es verdad. Por eso es parecida, por eso me confundo. Sí, es verdad, son parecidas. Podría haber, si quieren hasta sería interesante empezar de algo completamente, si quieren después empezamos de una completamente distinta y van a ver que pasa lo mismo, ¿sí? Por ejemplo de 0,1 que nada que ver. Pero básicamente la cosa es, en este caso que la cadena es aperiódica, como la distribución, como a partir de algún momento la distribución ya es muy parecida a esto, acá casi desde el principio les diría, pero aunque no, a partir de algún momento la distribución ya es muy parecida a esta, es como que casi todos tienen esta distribución. Entonces está bien, tiene sentido que en promedio, aunque no sean independientes, en promedio me tiendan a dar uno a la otra. ¿Sí? Igual no es tan obvio, pero esa sería la intuición. Esa intuición igual se cae si la cadena es periódica. Si la cadena es irreducible pero periódica, la intuición igual esa no funciona. Y lo que funciona es que si bien van oscilando, la distribución va a ir oscilando, va a ir oscilando alrededor de esta distribución. Esa sería un poco la intuición. Pero... Si no sería periódica, no, perdón, si fuera periódica, sí. Si fuese periódica, a nivel cuenta sería lo mismo. Es como que vos vas a tener que, ponele, si el periodo fuera 2, la distribución de los pares va a ser, ponele, la distribución de los pares va a ser, o sea, la distribución de los pares va a ser esta más algo, ¿sí? Más un cierto vector. Sí. Siempre que te quede una distribución, ¿no? Y la distribución de los impares va a ser esa menos algo. Ok, pero digo a nivel... Yo creo que es la intuición de la propiedad. Uy, ya. Perfecto, listo. Me desaparecí, ¿no? Ahí está. Ok. Entonces, pongámosle, no sé, 0,1 menos 0,1. Digo, esto tiene que sumar 0 para que me siga dando una distribución. Pongámosle que va a ser, para los pares va a ser esto y para los impares va a ser esto, pero en el fondo estas es como que se me van a ir promediando y me va a terminar quedando esto, aunque la distribución sea, aunque la cadena sea periódica. ¿Se entiende? Eso es un poco como la intuición de por qué funciona incluso cuando... Fíjense que en ese caso no hay distribución límite. Ninguna tiene esta distribución. Todas tienden a tener una distribución o la otra, pero como oscila alrededor de la distribución estacionaria, también funciona. Por entonces, bueno, corrámosla. Díganme, ¿ya se ve?
¿Alguien quiere entrar? Bien. Ahí se ve. Ahí se ve perfecto. Bien. Bueno, entonces corramos esto. Ah, bueno, un desastre. A ver, ¿qué pasó? Y, a ver, y es 0 o es 1. Esto se está corriendo desde 1 hasta 100.000. Es como que nunca se guardó nada. Si es 0 y es 0, ¿sí miran? ¿Por qué no guardó nada? A ver. Esperen, a ver qué hay en X. X está lleno de DNA. Ok. Vamos a correrlo de vuelta esperando que pase algo distinto, no sé por qué, pero bueno. A ver quién descubrió ya el error. A ver. ¿Qué pasa? Y bueno, esto es normal que pase, les aviso. No sé cuánta experiencia tienen programando, pero cuando uno programa, las cosas salen mal todo el tiempo. Va, a mí me pasa por lo menos. 100.000 veces. 100.000, esto es un tamaño, sí. ¿Ahí tienen una idea? Puede ser que porque no hay ningún i, o sea, vos pusiste x y es tanto, pero en ningún lugar pusiste quién era. Pero acá lo debería asignar. A ver, esperen, corramos. Sí, y es NA. Y O entonces, sea, te falta el por i, in 1. y in. No, pero. In 1, in Ah, claro, 0. está perfecto. Porque ahora es este el que. Ahora sí necesito este. Ah, el i. Perfecto, para que me lo guarde acá en el lugar i. Perfecto. O K, o decir XK, uno de los dos. Perfecto. Bueno, pongamos Claro. i ahí. Bien, exactamente. Gracias. Esto pasa todo el tiempo. Así que está bueno sentarse y programar. Y ahora sí, magia. Acuérdense que P está casi igual. ¿Lo ven? O sea, funcionó. Pero fíjense que son dos cosas distintas del ejercicio 2 y el 3. En un caso estamos haciendo muchas simulaciones de la distribución de una de las variables del proceso. Y en el otro caso... Se fue todo negro, ¿eh? ¿Todo negro? Ah, perdón. Ahí. Ahora sí. Sí, ok. Y en el otro caso estamos haciendo muchas simulaciones, no, una sola simulación de toda una parte muy larga de la cadena. ¿Sí? Y son resultados teóricos diferentes, porque en un caso tenemos independencia y en el otro no. Y sin embargo, la cosa converge. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que yo si no pudiera hacer las cuentas, obviamente si la matriz fuera más grande, no es tan fácil de programar, pero se puede también programar y se puede hacer toda esta simulación viendo en función de lo que me dio un estado la distribución del que sigue. Y entonces, si yo no tengo una manera fácil de hacer las cuentas, siempre puedo simular, que es básicamente para lo que se trata los métodos de Monte Carlo, siempre puedo simular para aproximar esas distribuciones. ¿Lo ven? Sí, sí, ahora 10 veces más claro. Perfecto, bueno, a ver. Y en el 4 te pide algo, no sé, ahora tenemos que aproximar por integrales. Bien, vieron que hicimos un ejemplo en clase. Sí, no lo terminé de entender yo. Ok, O sea, no me quedó claro, el 4 abajo, bueno. pero podemos ver rápido. A ver, básicamente, en realidad hay muchas maneras de hacer estas cosas. En realidad, es como hay que ingeniárselas un poco. El ejemplo de la clase era la integral entre 0 y 1 de algo, no me acuerdo, creo que era el logaritmo de x más 1, ¿era? Sí. Sí. Que es una integral que se puede hacer a mano, de hecho, yo la hice, les puse el resultado ahí. Sale por parte, digamos. Pero la idea es que yo podría pensar tranquilamente que esto es la esperanza del logaritmo de x más 1 si x sigue una distribución uniforme 0,1. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es útil el uniforme 0,1? Y porque, ¿cuál es la densidad del uniforme 0,1? Porque es uno. Es uno, claro. Eso es lo que pasaba. Por eso entendía yo, o sea, yo había entendido el ejemplo de clase, pero no entiendo cómo hacer el 4A porque en este caso ya no es una densidad. A ver, lo que no estoy...
yo en el ejemplo de la guía les propongo otra cosa, lo cual no quiere decir que no se puedan hacer también con el uniforme 0, con el uniforme 01, tal vez modificando un poco las cosas. Pero ¿este ejemplo se entiende o había alguna duda con este? Porque si yo la esperanza de esto va a ser la esperanza de g de x, va a ser la integral de g de x por la densidad, pero la densidad es 1. El soporte, y esto es el soporte, ¿no? El 0,1. ¿Se entiende? Sí, ok. Sí. Es por eso. Ahora, en el otro me dice que trabaje con normales. Con normales 0,1. Si en una normal 0,1, la densidad es 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado sobre 2. Con lo cual, por empezar, en todas esas está faltando el 1 sobre raíz de 2pi que va a haber que compensarlo. ¿Sí? O sea, si yo quiero la integral entre 0 y 1 de e a la menos x cuadrado, eso es la integral de la densidad de la normal entre 0 y 1, pero me está faltando esto. O sea que en realidad es esa integral, pero por raíz de 2pi. ¿Ok? Hasta ahí estamos. O sea, esta es la integral que me piden que calcule. Y me dice que generando 100.000 números pseudo-aleatorios con distribución normal 0,1, yo trate de aproximar esta integral. ¿Ok? Entonces, ¿se entiende? Ahora, si yo paso raíz de 2pi dividiendo para allá, me queda ahí sí la densidad de la normal. Ah, perdón, me falta el divididor acá, ¿no? Sí, ahí está. ¿Se entiende eso? Si paso raíz de 2pi dividiendo, ahí sí tengo la integral de la densidad. Genial. ¿Vamos? Y entonces yo tengo raíz de 2pi y si se fijan, esto en realidad es la probabilidad de que x esté entre 0 y 1, ¿no? ¿Ok? Igual ahora les voy a dar una manera más fácil de pensar en esto, pero si se fijan es la probabilidad de que x esté entre 0 y 1. ¿Lo ven? Porque es la integral de densidad entre 0 y 1. Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer con todos esos números, todos esos ese vector de longitud 100.000 de valores que están entre 0 y 1? ¿Cómo estimarían esta probabilidad? Tengo 100.000 realizaciones de una variable normal 0,1. Quiero estimar la probabilidad que caiga entre 0 y 1. Es un problema de estimación puntual, si quieren, hay un clásico inclusive. Agarrar las que cumplen eso, claro, sí. Veo qué proporción de las observaciones caen entre 0 y 1. ¿Se entiende? Obviamente después tengo que multiplicar por raíz de 2pi. Pero ¿se entiende? Esto es simplemente eso. Ahora les doy una visión un poquito más teórica de esto. Pero ¿se entiende la idea? Me fijo cuántas caen entre 0 y 1 y listo. No, pero me perdí. Lo que O debería hacer es ver de todos esos valores cuántos caen entre 0 y 1. Obviamente lo hago poniendo... ahora lo escribimos si quieren, pero sería x mayor a 0, porque no todas lo van a hacer. Y lo pueden hacer con el AND, o pueden usar también AND, y x menor a 1. ¿Sí? Eso va a dar true para los que estén entre 0 y 1 y false para cualquier otro. Si yo cuento cuántos hay de esos entre los 100.000 y dividido por 100.000, me va a estimar esta probabilidad. Y esa la multiplico por Y eso lo 2pi. multiplico por raíz de 2pi. Exactamente. Eso sería la manera. Ok, y los x que yo voy a buscar son los que tengo que simular. Primero con una... No, pero si quieren acá directamente usen rnorm. Si quieren, simulen directamente la normal 0,1. No entiendo. Que no hace falta que simulen la uniforme y después la normal 0,1. No, usen si quieren la normal 0,1 de R. Que con R. Que me dé valores aleatorios de una normal 0,1. Claro, directamente usen rnorm si quieren para hacer menos lío. Ok. ¿Ok? Si quieren, lo podemos poner desde un punto de vista un poquito más técnico. Lo que vamos a usar es lo que se llama funciones indicadoras, que nunca está de más conocerlas porque muchas veces ayudan a escribir lindo las integrales y esas cosas. La función indicadora de un conjunto, ¿sí? ¿Saben qué es?
Yo usé algo parecido en la clase para cuando hablé del teorema de la ley de los grandes números, pero en general la función indicadora de un conjunto es una función que vale 1 si x pertenece al conjunto y 0 si x no pertenece al conjunto. ¿Ok? De esa manera, fíjense qué pasa si yo escribo. ¿Qué pasa si yo escribo, por ejemplo, la integral de menos infinito a más infinito de la indicadora del intervalo 0,1 por la densidad? Esto es algo que tal vez debería haber hablado de esto antes, porque es una herramienta recontra útil para no hacer lío con las integrales en estadística. Pero bueno, ya que estoy, la presento ahora. Si yo escribo esa integral, hay dos maneras de ver esto. Pero una de ellas es, ¿qué pasa con eso? Ahora, ¿qué es esta función indicadora? Del intervalo 0,1 acá sería el conjunto A para x. Es una función que vale 1 si x le pasa qué cosa. ¿Está entre 0 y 1? Claro, si está entre 0 y 1. Y 0 si no. O sea que al multiplicar por la indicadora, toda esta cuenta va a dar 0 fuera del intervalo 0,1. ¿Sí? Fuera del intervalo 0,1 toda esta cuenta da 0 y dentro del intervalo 0,1 toda esta cuenta da la densidad. Entonces esto es lo mismo que el integral entre 0 y 1 de la densidad. ¿Lo ven? Esto lo podemos usar que, por ejemplo, para el caso B. En el caso B no necesitas porque tenés de menos infinito a más infinito. Ahora lo vemos en el caso B si querés. Pero va a ser algo parecido igual. Pero tengo una pregunta. Vos dijiste que esas son las x que están en 0 y 1. Sí. En fx, ahí no son todas las x. No, claro, pero cuando x está entre 0 y 1 me va a dar 1 por esto. Y cuando x no está entre 0 y 1 me va a dar 0 por esto. Ah, claro, las estás contando todas. Entonces, Sí. básicamente la parte donde el integral vale 0 no la pongo. Claro, sí. Sí. Y entonces fíjense que, por otro lado, esta integral representa la esperanza de esta variable aleatoria. ¿Sí? Esto es una variable aleatoria que vale 0 cuando la x caiga fuera del intervalo 0,1 y 1 cuando la x caiga dentro del intervalo 0,1. Pero es una variable aleatoria. ¿Sí? Es una variable aleatoria con qué distribución. Si puede valer todo esto, digo, Vale, ¿por qué es la esperanza? Porque esta es como mi g de esta función acá es como mi g de x. ¿Lo ven? O sea, cualquier función que yo ponga acá, le estoy haciendo la esperanza a esa función. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Y por otro lado, ¿qué? Claro, es una Bernoulli, porque puede valer 0 o 1. 1 con qué probabilidad y bueno, con esta. ¿Se entiende? Pero es una Bernoulli. O sea que en realidad, desde el punto de vista más teórico, ¿cómo estaría usando yo acá la idea de los grandes números? Y yo estaría tomando todas las observaciones de las x y estaría haciendo el promedio de estas cosas. Yo tengo mis xy que son las normales, 0, 1. Y acá lo que le estoy haciendo, según la ley de los grandes números, el promedio de estas cosas debería converger, debería tener en probabilidad a la esperanza de esa variable aleatoria, que justamente es esta integral que yo quiero. ¿Sí? Esta es la justificación que yo les decía hoy de por qué la ley de los grandes números me habla de promedios, pero también se puede pensar en términos de proporciones. ¿Sí? Porque bueno, el promedio de los valores de la función indicadora me da la proporción. Esto sería como la proporción de veces, es la proporción de observaciones que cayeron entre 0 y 1, y eso que estima la probabilidad de que x caiga entre 0 y 1. ¿Se entiende? Piénselo un poquito, si no después. En el B no hace falta la indicadora porque tengo directamente la integral de menos infinito más infinito. Sí. Y De x cuadrado por e a la menos x cuadrado sobre 2. Dejando de lado que a esto le falta el 1 sobre raíz de 2pi, si yo lo pongo, ¿esto a qué es igual? Teóricamente.
Si yo le pusiera el 1 sobre raíz de 2pi, que es igual. ¿Alguna idea? Fíjense lo que puse acá. A la de densidad, o sea, la densidad de la normal. Ok, tendría la integral de menos infinito más infinito de la densidad de la normal multiplicado por x cuadrado. Sí. ¿Y entonces eso qué es? Integro sobre el menos infinito más infinito, la densidad por x cuadrado. Entonces sería la esperanza de x al cuadrado. Exacto. Sí, exacto. Es la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo estimo con la ley de los grandes números la esperanza de x al cuadrado? Y con 1 sobre n por la suma de x y al cuadrado. ¿Ok? O sea, hago el promedio de las x al cuadrado. Y después multiplico por raíz de 2pi. Ok. Pero, ¿y el de las XY lo mismo? Acá tendríamos que generar las XY con un R norm. Sí, hay que generar primero las XY normales, porque estoy usando la densidad de la normal, ¿no? El resultado de verdad sería raíz de 2pi. Sí, porque esto en realidad, como es una normal 0,1, la esperanza es 0, así que esto en realidad es la varianza que es 1. Así que el resultado, el resultado de la integral es, el resultado de esta integral da raíz de 2pi. Exactamente. Sí. Y lo que deberíamos hacer es generar las normales. ¿Cómo? No, lo que me marea acá es cómo pasarlo Genero a R. las normales 0,1. Sí. Y las elevo al cuadrado. Por eso solo eso hacemos. Y después hago la sumatoria. Si quieren, generen chi cuadrados con número de libertad, que también podría ser, porque está chi cuadrado. Pero, genero las normales 0,1, las elevo al cuadrado y después hago el promedio. Pueden usar la suma de n, o si quieren usen directamente min. Sí, ok. Que también es el promedio. Y una vez que tengo la media, tengo que multiplicarlo por Raíz de 2pi. raíz de 2pi. Tengan cuidado de no haberle llamado pi a nada antes. ¿Sí? No hagan como... ¿No sería sobre 1 sobre la raíz de 2pi? No, porque en realidad vos querés esta integral. Y a esta integral le falta el 1 sobre raíz de 2pi. Entonces, si yo le pongo el 1 sobre raíz de 2pi, todo ese valor vos lo vas a estimar con esto. ¿Sí? Pero vos querés la integral esta sin el 1 sobre raíz de 2pi. Es como, a ver, la conclusión de todo eso que escribí ahí es que 1 sobre raíz de 2pi, o sea, la integral entre menos infinito y más infinito de 1 sobre raíz de 2pi por x cuadrado por e a la menos x cuadrado sobre 2 va a ser aproximadamente igual a 1 sobre n por la suma de las x y cuadrado. ¿No? Sí. Pero vos no lo querés. Todo lo pasás multiplicando por allá. Ese que está dividiendo acá. Me mareé yo sola, sí, está bien, clarísimo. Lo pasás multiplicando. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Está claro? La idea de esta guía es que vean ejemplos y alternativas, o sea, como para que sepan que cuentan con estas herramientas también. Sí, muchas veces van a tener que hacer una integral y por ahí no van. Digo, el numérico, yo no sé, me acuerdo quiénes hicieron y quiénes no numérico, pero el numérico, ustedes ven otros métodos para estimar integrales, que son métodos analíticos, ¿sí? No analíticos, son métodos numéricos, pero no basados en nada aleatorio, digamos. Son el método, la regla de trapecio, la regla de Simpson, todas las fórmulas no sé si vieron fórmulas de cuadraturas, ese tipo de cosas, también sirven para, por ejemplo, aproximar esta integral. Pero fíjense que acá tienen a mano una herramienta un poco informal, por un lado, porque, por ejemplo, es difícil acá acotar el error, ¿sí? Pero, sin embargo, que para los fines prácticos de tratar de tener una primera aproximación al valor es bastante útil, ¿sí? Entre otras muchas cosas, digo, el concepto de métodos de Monte Carlo es súper genérico, ¿sí? Sirve para muchísimas cosas. Pero, bueno, es como para que tengan un poco de idea de que esto existe, ¿sí? O sea, ustedes van a tener que trabajar con cosas computacionales y probabilísticas y tienen que saber que estas cosas existen. ¿Ok? Sí, clarísimo. Bueno, ¿algo más? Son la 1 igual.
No, por No, mí ya creo está. que Bien, Muchas yo gracias. en estos días voy a subir la próxima clase, que es la primera clase sobre series de tiempo, ¿sí? Y nos vemos creo que el miércoles que viene, ¿sí? Para hablar un poco sobre eso. Creo. ¿Puse eso? no creo que tenemos dos primero, o sea, Ah, primero bien. dos clases, A ver. casi segura, no estoy segura. Sí, puede ser, ¿eh? De hecho me suena más razonable, pero a ver. O sea, el jueves que viene. Claro, tienen clase el lunes y miércoles, y el jueves que viene nos veríamos para la primera clase de consulta sobre eso. Pero bueno, mientras tanto, si hay dudas y eso, me escriben por el foro, ¿ok? Perfecto, muchas gracias, buen Bueno, fin de. de nada, buen fin de largo, descansen, vean la clase igual. Pero bueno, Chao, buen fin de. buen fin de que anden bien. Hasta luego, después subo la clase, ¿sí? Saludos.